Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy, pero muy cordial en este maravilloso día, pidiendo a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que así como no podemos vivir sin oxígeno en este mundo, la voluntad de Dios no se descubre sin fe. Es decir, la fe es primordial, fundamental y necesaria para encontrar la voluntad de Dios. Y esa misma fe con la que descubre su voluntad es clave para movernos y poder hacerla, ponerla en práctica. Alguien me dijo un día, debes aprender a vivir por fe. Lo que yo no sabía es que lo que realmente se refiere era a que yo aprendiera a vivir haciendo la voluntad de Dios. Ahora, tú puedes decir que eres una persona de fe, que crees en la voluntad de Dios y consideras que lo mejor que le puede suceder a alguien en la vida es descubrirla, entenderla y aprenderla a hacer. Pero ¿sabes algo? A veces pensamos que ir a una iglesia en especial nos hace creyentes o gente de fe, pero la verdad es que yo he concluido con el pasar del tiempo que lo que marca la diferencia entre un creyente y otro no es si va a la iglesia o no va, no es si sirve a Dios o no sirve. La verdad es que lo que marca la diferencia es si hace la voluntad de Dios o no. Y como la voluntad de Dios siempre va a exceder lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, entonces eso requiere de fe. Porque la mayoría de veces al comienzo no entendemos, porque nos ponemos a pensar, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Y no lo entiendo al comienzo, pero lo hacemos. Y cuando pasa el tiempo, comprendemos plenamente por qué era. Pero lo importante de todo esto, ¿sabes? Es que aunque no entendiéramos, lo que sí sabíamos es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Espero haberme explicado bien. Entonces, volvamos a repetir esta verdad espiritual. Necesitamos fe para descubrir la voluntad de Dios, y sin fe es imposible hacer la voluntad de Dios, sabiendo que fe es relación y voluntad también. Ahora voy a tratar de poner en palabras una operación interna que experimento en mi vida espiritual, y es que la fe crece cuando leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos revela su voluntad y por fe obedecemos. Pero cuando obedecemos y ponemos por obra la voluntad de Dios que ha sido revelada por fe en su palabra, entonces en ese momento, al hacer la voluntad de Dios, eso consolida nuestra fe, hace nuestra fe fuerte y también nos hace crecer en la fe. Si alguien puede decir, yo estoy crecido en la fe, piensa en la voluntad de Dios sobre ti. Y eso, el crecimiento de tu fe será directamente proporcional a la acción puesta rápidamente por obra en la voluntad de Dios. Entonces cada uno puede decir que toda la fe que tiene, o que la fuente de su fe es la voluntad de Dios. Ahí comienza todo este asunto. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Santiago capítulo 2, versos 18 al 19. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aunque los demonios lo creen y tiemblan atemorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces, mis queridos amigos, quiere decir que no siempre las buenas acciones necesitan de fe. Pero no siempre las buenas acciones son la voluntad de Dios. Además, esto parece como si estuviera contradiciendo, ¿no? Pero pregunta, ¿acaso la voluntad de Dios no es buena? Sí, correcto. Pero lo que quiero decir es que aunque estés haciendo algo bueno, no quiere decir que sea la voluntad de Dios para ti. Por esa razón, necesitan trabajar de la mano la fe y la voluntad de Dios. Porque mira, otra cosa importante para resaltar aquí en este verso que leímos es que solo haciendo la voluntad de Dios, que está directamente relacionada con las buenas obras, por supuesto, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y esa es la manera de mostrar mi fe. Ahí es cuando logras hacerlo. En otras palabras, la manera como la gente puede identificar que somos personas de fe es porque nos ven haciendo la voluntad de Dios.
y de esa forma se contagian. Yo lo viví de manera directa. Pude ver a mi pastor haciendo la voluntad de Dios en proyectos donde la gente decía, este hombre está loco. Pero el tiempo pasaba y todo salía no solo como él lo había dicho, sino mejor de lo que esperábamos y de lo que él había dicho. Entonces algunos decían, es que él es un hombre de fe. Correcto, correcto. Pero también podríamos y deberíamos decir, es que con su fe hace la voluntad de Dios. Ojo con esto. Con tu fe haces la voluntad de Dios. Personalmente he conocido gente que tiene fe y conoce a Jesús y se identifica con los principios cristianos, pero no necesariamente por eso los veo haciendo la voluntad de Dios. Y yo espero que me comprendas esto con toda tranquilidad en tu corazón. Mira, una maravillosa confesión para el día de hoy sería esta. Voy a mostrar mi fe haciendo la voluntad de Dios. Escríbelo, por favor. Elijo a partir de hoy mostrar mi fe haciendo la voluntad de Dios. Si alguien me va a identificar como una persona de fe, no va a ser porque ando hablando la Biblia, porque voy a una iglesia, porque pongo música cristiana en mi vehículo, en mi computador. No. Eso quizás haga parte de algo, pero realmente, cuando la gente me vea, voy a mostrar mi fe haciendo la voluntad de Dios, que salió de la fuente, que es su palabra, y que mi fe pudo crecer y fortalecerse con ella y se consolida mucho más cuando pongo en la práctica la voluntad de Dios. Bueno, yo le pido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera especial, que abra nuestro entendimiento para comprender cada día más la relación directa que hay entre fe y voluntad. Soy el Pastor Mao, esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.